En efecto, este es un festival ciertamente especial. Es la primera vez que se hace de manera digital, por supuesto, dadas las circunstancias. Un festival con 60 años de historia que ha representado pues un núcleo fundamental para mostrar cuál es el estado de la experimentación en las poéticas experimentales, en las narrativas que conjugan literatura con sonido, con visualidad, no solo en México, sino en Latinoamérica y en Europa también, por supuesto, con representación muchas veces de Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, en efecto, llevar este reto de volcar a la digitalidad ha implicado mucho esfuerzo de muchísimas personas, de todo el equipo de Casa Lago, en el área de programación, en el área de programación web también, desde luego, de planeación y de comunicación, para poder lograr un festival que, como la historia misma de lo que ha presentado, pueda hacer vibrar y pueda hacer vibrar a quienes lo verán y lo escucharán estos próximos días a partir del viernes 6 de noviembre. Hubo cambios. Este festival lo empezamos a planear desde principios de año, ya muy seguras de este tema que queríamos trabajar, que era la lengua que vibra antes de la palabra. De alguna manera tratar de unir los elementos que ponen a dialogar el arte sonoro con la poesía experimental, los actos vocales, con otro tipo de oralidades contemporáneas, y ver de qué manera un festival que promulga la poesía en voz alta puede también conectarse con otros públicos más asiduos de la música experimental y de la música contemporánea. Ese ha sido por un lado el reto, y también un poco también porque es el primer año en el que llevo esta gestión en Casa del Lago, que marcamos desde un principio poder hacer una revisión histórica de este festival y de esta experimentación en poesía y en música en Latinoamérica. Entonces el festival tiene estas dos vertientes. Esta edición presenta una muestra muy potente de lo que se está haciendo en arte sonoro y en poéticas experimentales en el mundo contemporáneo, y también una revisión histórica, y tendremos obras de figuras fundamentales para esta experimentación, como Clemente Padín, como Augusto de Campos, que es uno de los padres de la poesía concreta en Brasil, en Latinoamérica y en Europa, obras actualizadas de Juan José Gurrola, la mirada también a vanguardias y posvanguardias latinoamericanas observadas desde perspectiva de género, con nuevas miradas que refuercen también muchas de las resistencias que estamos viviendo hoy, y tiene ese doble filo. Decía que ha habido cambios, por supuesto, ¿no? Fue un poco ir avanzando en esta pandemia, ir sabiendo qué posibilidades teníamos de hacerlo físico, ¿no? Cuando vimos que de plano no era posible, y también, por supuesto, por un sentido de responsabilidad, de entender el estado en el que lo estamos viviendo en la Ciudad de México, optamos por girarlo completamente a la virtualidad, y ha sido trabajar artista con artista, ponente por ponente, encontrando la mejor manera de llevar estos actos en la pantalla. Por un lado, una de nuestras salidas, de nuestra estrategia, que espero sea funcional, fue realizar un sitio web específico para el festival, una especie como de lugar cinematográfico donde estos actos puedan verse de manera mucho más rica, orgánica, más fluida. Ahí contamos con el apoyo del equipo web y del equipo de diseño de Casa Lago, que han hecho un trabajo hermosísimo, y que toda la comunicación visual, todos los materiales de comunicación hablaran mucho también de esta lengua que está vibrando detrás de la palabra, que hubiera mucha vibración en los materiales, en las formas, ¿no? Todo el diseño de este festival tiene que ver con esa fluidez, que quizá es una de las pérdidas que tenemos con esta pantalla, ¿no? Parece un mundo mucho más frío, de pronto mucho más abstracto, mucho más rígido, y me parece que una urgencia es devolvernos esos modos ambiguos, esas formas no necesariamente simétricas, y encontrar un modo de conectar ahí con algo más íntimo, ya decía, más cercano. Lo que esperamos es que sí nos podamos ir de viaje sonoro, visual, poético por 3 días, y esa desconexión y ese otro tipo de reflexión de la palabra es también muy útil para pensar nuestro presente. Entonces, totalmente de acuerdo con que ese es uno de los objetivos. El público interesado en asistir virtualmente a este festival lo puede hacer todo a través de una sola página, que es casadelago.unam.mx/PBA 2020.
Por supuesto, en las redes sociales de Casa del Lago UNAM, en Facebook, en Twitter, en Instagram, vamos a estar posteando minuto a minuto los actos, lo que va pasando en las charlas, en los talleres y demás, pero todo va a estar consolidado en este sitio web y por supuesto estaremos recordando estos links de acceso cada minuto.